puedo hablar 7 idiomas. El millonario, con una sonrisa de desprecio, comenzó a burlarse pensando que era solo una mentira infantil, hasta que ella pronunció con firmeza una frase en perfecto japonés que dejó a todos inmóviles. La historia había comenzado en una prestigiosa empresa en España, cuando una niña de apenas 10 años tuvo que acompañar a su madre, quien trabajaba como personal de limpieza, porque esa mañana no tenía con quién quedarse. La pequeña observaba en silencio, sin imaginar que en cuestión de segundos sorprendería a todos y convertiría la burla en asombro. La madre, con el rostro marcado por el cansancio y el uniforme aún húmedo por el esfuerzo, pidió con humildad que dejaran a su hija sentarse un momento mientras terminaba su jornada. Aquel gesto, tan inocente, provocó miradas de incomodidad y desdén entre algunos directivos de la empresa, que no podían ocultar su soberbia. La niña, con la mochila aún colgada en la espalda, permanecía en silencio, pero cada palabra de la reunión en la sala de juntas atrapaba su atención. Entonces, en medio de aquel ambiente tenso y elegante, un empresario japonés de alto rango detuvo su discurso y posó sus ojos en ella, intrigado por aquella pequeña que parecía comprender más de lo que cualquiera imaginaba. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó el directivo con un tono burlón, provocando carcajadas entre algunos de sus colegas. La niña, con la inocencia de su edad pero con la firmeza de quien no conoce el miedo, respondió sin titubear: estoy practicando mis idiomas. Hablo 7. La sala entera se llenó de risas, como si hubieran escuchado el chiste más ridículo del día. El empresario japonés, todavía entre carcajadas, la señaló con el dedo y lanzó una frase cargada de veneno: lo dice la hija de una limpiadora latina. El aire se congeló. La madre de la niña, con el rostro encendido por la vergüenza, bajó la mirada, incapaz de defenderse frente al desprecio y la arrogancia de aquellos hombres. Los ejecutivos volvieron a reír, convencidos de que sus prejuicios eran ciertos: una niña humilde no podía aspirar a tanto. Pero la pequeña no bajó la cabeza. Sus ojos brillaron con valentía y, lejos de intimidarse, se preparó para demostrar que lo imposible estaba a punto de volverse real. El ceño fruncido de la pequeña delataba la rabia que intentaba contener al ver cómo humillaban a su madre frente a todos. Con una voz clara y firme, repitió sin titubeos: sí, hablo 7 idiomas. No necesito que me crean. Un silencio incómodo se apoderó de la sala, pero pronto fue roto por las risas de un directivo español que, con crueldad disfrazada de broma, añadió: quizás cuenta también el lenguaje de las señas que hace cuando limpia mesas en su casa. Las palabras fueron un golpe certero, doblemente doloroso. Hirieron la dignidad de la madre y lastimaron el orgullo de la hija. La mujer, con el corazón apretado, intentó contener la situación. Tomó suavemente la mano de la niña y le susurró que guardara silencio, que no valía la pena responder. Pero la pequeña no obedeció. Se mantuvo erguida, con la mirada fija y una determinación que parecía demasiado grande para su corta edad. La niña dio un paso al frente y se plantó con firmeza frente a aquella mesa rodeada de trajes caros y miradas cargadas de arrogancia. No lo hacía solo por ella, lo sentía en lo más profundo: estaba defendiendo también a su madre y a todas las personas que alguna vez habían sido despreciadas por su origen humilde o por su trabajo. El ambiente se volvió espeso, cargado de tensión. Algunos empleados que observaban desde lejos se removían incómodos, incapaces de apartar la vista, aunque ninguno se atrevió a intervenir. El empresario japonés, disfrutando del espectáculo que él mismo había provocado, se inclinó hacia adelante con una sonrisa de superioridad y dijo: vamos, demuéstralo entonces. Aquí todos hablamos inglés, francés, incluso algo de alemán, pero tú aseguras hablar 7 idiomas. Ni en las mejores universidades logran eso a tu edad. La niña respiró hondo. Sus labios temblaban, pero su mirada permaneció fija y desafiante. En cada palabra del hombre sentía no solo un reto, sino una afrenta directa contra su valor y, sobre todo, contra la dignidad de su madre. Mientras tanto, la madre de la niña se debatía entre la vergüenza y la rabia. Sentía que ese jamás había sido un lugar para su hija, un entorno frío y hostil donde las debilidades eran castigadas y la soberbia reinaba en cada rincón. Lo que más le desgarraba no eran las miradas altivas, sino la burla hacia su sacrificio,
ese trabajo silencioso y agotador que realizaba día tras día con la esperanza de darle a su pequeña un futuro diferente. La niña lo comprendía, lo había comprendido siempre, y por eso se negaba a callar. No iba a permitir que la humillación hacia su madre quedara impune. Los ejecutivos comenzaron a murmurar entre ellos, algunos con incredulidad, otros con la expectativa morbosa de presenciar una escena ridícula que les arrancara nuevas carcajadas. Uno de los directivos, con una sonrisa cínica, sacó su teléfono como si quisiera grabar el instante exacto en que aquella niña quedara en ridículo, para luego presumirlo como una simple anécdota graciosa entre colegas. Era un juicio silencioso, pero implacable, en el que la pequeña se encontraba completamente sola frente al poder y la arrogancia de la sala. El empresario japonés cruzó los brazos y, con un gesto de burla, lanzó la frase que encendió la chispa: si realmente hablas 7 idiomas, empieza ahora mismo. Sorpréndenos, hija de una limpiadora, si es que no temes quedar en evidencia. La madre, con el corazón encogido, apretó con fuerza la mano de su hija, rogándole en silencio que no continuara, que no se expusiera a una humillación aún más cruel. Pero la niña ya había tomado una decisión. Su mirada firme lo decía todo, lo que estaba a punto de pronunciar no solo respondería al desafío, sino que transformaría para siempre la percepción de todos en esa sala. La niña soltó la mano de su madre y avanzó con decisión hacia la mesa. Los ejecutivos se acomodaron en sus sillas, algunos inclinándose hacia atrás con una mezcla de burla y expectación, como si fueran a presenciar un espectáculo de feria. Muy bien, dijo con voz firme, y sin titubear comenzó a hablar en inglés, con una pronunciación tan precisa que obligó a varios a guardar silencio por unos segundos. Pero ese breve respeto fue interrumpido cuando uno de los directivos soltó una carcajada despectiva. Eso cualquiera lo aprende en la televisión. Prueba con otro. Ella no bajó la mirada. Continuó con la misma seguridad, ahora en francés, cada palabra fluyendo con naturalidad. Después cambió al alemán, dejando escapar frases cortas pero contundentes, que retumbaron en la sala como pequeñas bofetadas al escepticismo. El japonés, aparentando indiferencia, fingió un bostezo y, con tono burlón, lanzó su comentario venenoso: repite como loro. Eso no significa hablar. La incomodidad en la sala crecía a cada segundo, pero junto con ella también aumentaba la crueldad de los presentes. Vamos, niña, ¿qué sigue? ¿Vas a recitar canciones en italiano? Se burló uno de los hombres trajeados, provocando nuevas carcajadas cómplices que resonaron como un coro de desprecio. La madre, con el corazón encogido, trató de detener a su hija, pero la pequeña ya había tomado una decisión irrevocable. Dio un paso más y, con absoluta determinación, cambió al portugués, después, con la misma seguridad, pasó al árabe. La claridad de su pronunciación dejó a varios boquiabiertos, aunque el escepticismo seguía aferrado a la sala como una sombra. Seguro lo aprendió en Internet. Murmuró uno de los ejecutivos con sorna, y los demás asintieron con desdén, negándole todo mérito. El empresario japonés, con una sonrisa que se volvía cada vez más venenosa, golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano y dijo con tono desafiante: todo eso está muy bien, pero aquí nadie lo entiende. No nos impresiona escuchar a un loro repetir sonidos. Sorpréndenos de verdad, o admite que todo es un cuento. La voz del japonés resonó como un veredicto final, intentando aplastar la valentía de la niña. La madre, con los labios apretados y el alma hecha un nudo, se culpaba por haber llevado a su hija a un lugar tan hostil, exponiéndola a una humillación pública que no merecía. La pequeña, por un instante, bajó la mirada, la duda comenzaba a ganar terreno, y el peso de tantas miradas llenas de desprecio parecía insoportable. Fue entonces cuando, desde el pasillo cercano, un hombre mayor que trabajaba limpiando se aproximó con pasos silenciosos. También era inmigrante, y había estado escuchando lo que sucedía. Sus ojos cansados se encontraron con los de la niña y, sin decir palabra, le regaló un leve asentimiento. Ese gesto sencillo, invisible para los demás, le transmitió una fuerza inesperada. Ella lo comprendió en un segundo: no estaba sola. Lo que estaba a punto de hacer no sería únicamente por ella ni por su madre, sino por todos aquellos que eran tratados como si no existieran.
La niña alzó la cabeza con una determinación renovada y fijó su mirada directamente en el empresario japonés. Entonces, con una calma que desarmó a todos los presentes, dejó escapar una frase en japonés, pronunciada con una fluidez impecable y un acento tan limpio que el silencio cayó sobre la sala como un golpe repentino. Las palabras tienen el poder de herir, pero también de mostrar quién eres en realidad. La sala quedó sumida en un silencio absoluto. El japonés abrió los ojos con incredulidad y por primera vez la sonrisa de soberbia desapareció de su rostro. Los demás ejecutivos se miraban unos a otros, desconcertados, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. El directivo japonés intentó recuperar la compostura, pero su voz delató el nerviosismo cuando preguntó en un murmullo, ¿quién te enseñó eso? La niña, con un hilo de voz firme pero cargada de convicción, respondió, usted no lo entendería. No se trata de títulos ni de dinero, se trata de respeto. Aquella respuesta, tan sencilla y tan poderosa, resonó más fuerte que cualquier idioma. La madre, con lágrimas desbordando sus ojos, fue testigo de cómo la atmósfera en la sala se transformaba. Algunos directivos bajaron la mirada avergonzados, otros dejaron de sonreír, y el ambiente de burla se desvaneció, disipándose como humo arrastrado por el viento. Uno de los ejecutivos más jóvenes, que hasta entonces se había mantenido en silencio, se levantó con el rostro serio y declaró con firmeza, esto es inaceptable. Hemos permitido una humillación que no representa a esta empresa. Sus palabras fueron un punto de quiebre. La niña había logrado lo que parecía imposible, que alguien en esa mesa se atreviera a enfrentar la injusticia. Poco a poco, las sonrisas burlonas se desdibujaron, reemplazadas por miradas de incomodidad y vergüenza. La pequeña no solo había demostrado un talento extraordinario, también había puesto al descubierto la crueldad de quienes la despreciaban. El directivo japonés, acorralado por la evidencia, no tuvo más salida que aceptar la realidad. Su soberbia, antes disfrazada de autoridad, había quedado al desnudo frente a todos. Intentó justificar sus palabras como una simple broma malinterpretada, pero ya nadie lo apoyaba. Lo que antes eran risas de complicidad, ahora eran miradas acusadoras que lo despojaban de la autoridad con la que había entrado en aquella sala. La madre de la niña, aún conmovida hasta lo más profundo, comprendió que lo ocurrido era mucho más que un momento incómodo en una sala de juntas, era el inicio de un cambio. No solo para ella y su hija, sino también para todos aquellos que habían sido ignorados y tratados como invisibles en esos pasillos durante años. La sala entera terminó reconociendo lo que había presenciado. No era simplemente una niña demostrando que hablaba varios idiomas, era la dignidad misma alzando la voz, exigiendo respeto en un lugar donde parecía no existir. Con la frente en alto y una calma desafiante, la niña tomó de nuevo la mano de su madre y juntas salieron de la sala. Detrás quedaron los trajes caros, las sonrisas quebradas y el silencio pesado de quienes habían sido testigos de la lección. El eco de sus palabras en japonés seguía retumbando en la memoria de todos, imposible de ignorar. Nunca más se atreverían a subestimar a alguien por sus orígenes. Nunca más se burlarían de una limpiadora ni de su hija. La verdad había quedado expuesta, y ninguno de los presentes pudo escapar de ella.